bacteria. Muy bien, para terminar vamos a ver algunos patrones morfológicos que aparecen en inflamación aguda y en inflamación crónica. Vamos a ver 4 tipos de patrones morfológicos. Vamos a hablar de la inflamación serosa, la fibrinosa, la purulenta supurativa y la ulceración, que a la larga viene a ser una mezcla de inflamación aguda y crónica. Vamos a empezar con la inflamación serosa. La inflamación serosa se caracteriza porque hay una salida de un fluido con mucha agua, electrolitos, pero que tiene pocas proteínas y pocas células, ¿no? Esta inflamación serosa, cuando ocurre en células mesoteliales, produce una efusión, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen una efusión pleural o efusión pericárdica, se da por este tipo de inflamación serosa. Ejemplos de esto, muy característicos, son las quemaduras y las infecciones virales. Ustedes saben que si tuven una quemadura de primer grado o segundo grado, se forman ampollas. Si ustedes ven esa ampolla, el líquido es un líquido inflamatorio, pero que tiene pocas proteínas y pocas células. Es un típico ejemplo de inflamación serosa. Las infecciones virales, como por ejemplo, que forman ampollas o vesículas, como la varicela o el herpes, por ejemplo, producen una inflamación serosa también. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un niño, por ejemplo, que sufrió una quemadura aquí en la pierna, se forma una ampolla. Ese líquido básicamente es agua, electrolitos, pocas proteínas y pocas células. Aquí tenemos un corte histológico de una inflamación serosa. Vean ustedes la separación que hay entre la dermis y la epidermis. Puede ser por problemas de quemaduras o por problemas virales, ¿no? Pero hay pocas células inflamatorias aquí, ¿no? Uno pone más aumento y ve que uno que otro neutrófilo por acá, ¿no? Eso se caracteriza la inflamación serosa. La segundo patrón es la inflamación fibrinosa. Se caracteriza porque esta inflamación tiene además abundante fibrina. Recuerden ustedes que la fibrina es el producto final de la cascada de coagulación, que se puede activar en la inflamación aguda. Entonces, si tenemos un tejido que tiene un infiltrado inflamatorio agudo y que por alguna razón la cascada de coagulación se activó de manera marcada en ese tejido, va a tener mucha fibrina depositada. Y a ese tipo de inflamación se le llama una inflamación fibrinosa. Es muy típica esa inflamación fibrinosa en cavidades corporales, por ejemplo la meningitis, que estudiamos en el caso anterior, o la pericarditis o la peritonitis, muchas veces tienen fibrina en su componente inflamatorio. Esa fibrina, después que el proceso inflamatorio se resuelve, esa fibrina también debería desaparecer. Si tenemos la suerte de que la fibrina se degrade completamente, ¿no? A eso se le llama resolución de la inflamación fibrinosa y sería lo ideal. El gran problema ocurre cuando esa fibrina no puede degradarse completamente y lo que queda se va a organizar, es decir, va a formar, van a venir los fibroblastos y van a depositar colágeno y va a dar una lesión que es característica, que son las adherencias. Estas adherencias pueden dar problemas, sobre todo en cavidad peritoneal, porque estas adherencias, que es un tejido fibroso, puede ir rodeando las vísceras, sobre todo las vísceras intestinales, el intestino delgado, y las puede ir ajustando por fuera, rodeándolas por fuera, y poco a poco puede ir cerrando su luz, pudiendo llegar hasta formar cuadros obstructivos. Entonces, una persona que ha tenido una peritonitis, por ejemplo, y esta peritonitis ha tenido mucha fibrina, y el paciente es curado de la peritonitis, no es raro que años posterior a esta peritonitis el paciente vuelva a entrar a la emergencia por un cuadro de obstrucción intestinal. Y cuando se hace el estudio de la obstrucción intestinal nos damos cuenta que la causa son estas adherencias presentes en el peritoneo, ¿no? Entonces es una complicación relativamente frecuente en pacientes que han tenido peritonitis. Lo mismo se puede repetir en pacientes que han tenido pericarditis o pleuritis o meningitis, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una inflamación fibrinosa, ¿no? Acá tenemos un cadáver, una autopsia donde hemos abierto el saco pericárdico y vemos el corazón y se dan cuenta que hay como unas masas rojas pegadas aquí como si fuera chicle masticado, pegado aquí al pericardio. Esa es la fibrina. Entonces vean que hay una inflamación muy severa con cambios de color, sobre todo rojo eritematoso con la inflamación aguda, pero tiene mucha fibrina depositada. Es un ejemplo de una inflamación fibrinosa. Esta fibrina
es la que en teoría debería resolverse, retirarse por completo cuando la inflamación termine. Pero cuando no lo hace, se forman adherencias. Y aquí tenemos otra autopsia, otro paciente. Igual, hemos abierto el saco pericárdico y al separarlo se dan cuenta cómo se forman estas bandas que conectan el epicardio con el pericardio fibroso, ¿de acuerdo? Estas bandas ya no hay fibrina, acá hay tejido colágeno, fibras de colágeno presentes aquí, y estas son las famosas adherencias. Si nosotros vemos estas adherencias, significa que el paciente mucho tiempo atrás ha debido tener una inflamación de este tipo fibrinosa. Recuerden que estas adherencias, si están en peritoneo, pueden atrapar y rodear al, a las asas intestinales, al intestino delgado, llegando a producir obstrucción. Aquí tenemos un corte histológico donde podemos ver, ¿no? Una pericarditis fibrinosa. Acá está el epicardio, acá está el exudado, ¿no? Con muchos neutrófilos, con los vasos sanguíneos dilatados, con el edema, y en la parte superior, estas líneas onduladas de color rosado intenso, ¿de acuerdo? Corresponden a la fibrina, ¿no? Vean ustedes que es tan abundante que forma ya casi una capa separada por encima del exudado, y esa es la inflamación fibrinosa. La inflamación purulenta o supurativa se caracteriza porque hay abundantes polimorfos nucleares y detritos celulares que juntos forman un material que conocemos como pus. La pus es producida por bacterias de tipo biogénicas, ¿no? Son aquellas bacterias capaces de generar pus. Ejemplos es el estafilococo, por ejemplo, ¿no? El estafilococo aureus es una bacteria que se caracteriza por producir abundante pus. No es la única, hay muchas otras, pero es la más conocida. Recuerden ustedes que si tenemos una inflamación purulenta que está localizada, confinada a un órgano y como que se forma una pared alrededor de esta inflamación purulenta, lo que tenemos es un absceso, ¿cierto? El absceso muchas veces es una forma de contener la inflamación, pero como se genera todavía citoquinas inflamatorias, el paciente tiene fiebre muy alta, tiene dolor, y muchas veces los antibióticos no llegan a este absceso por la pared tan gruesa que tiene, y muchas veces hay que drenarlos quirúrgicamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una lesión en la piel, como una pequeña vesícula, pero ahora esta vesícula está llena de ese material blanquecino amarillento que es pus. Y el término correcto para esta lesión ahora ya no es vesícula, se llama una pústula. Es un ejemplo de inflamación purulenta. Es muy común en personas que tienen unas lesiones vesiculares, por ejemplo por herpes, que tienen empezado como una inflamación serosa. Si esta lesión se manipula y dejamos que la bacteria pueda ingresar a ella, lo que empezó como una inflamación serosa termina como una inflamación purulenta formando pústulas. Aquí tenemos otro ejemplo de lesiones pustulosas. Vean ustedes aquí, ¿no? Una lesión, ¿no?, ampollar llena de material purulento, ¿de acuerdo? Esto es un impétigo. Muchas veces estas lesiones se revientan, la bacteria sale y son lesiones muy infectantes. Entonces, si esto está en un niño, rápidamente se lo pasan a otro niño, y si está en el colegio, por ejemplo, todo el salón termina contagiado de esta infección estafilocócica. Es una forma, y clínicamente esta lesión se le conoce como impétigo, ¿no? Son lesiones pustulosas, vean ustedes. Aquí tenemos un corte de pulmón que tiene unas áreas más pálidas acá, si se dan cuenta, rodeando los bronquios. Esto es una bronconeumonía, ¿no? Que es un ejemplo de una inflamación aguda, pero lo llamativo de esto es que vean acá hay una cavidad aquí que estoy mostrando. Seguro cuando se cortó este pulmón, de esta cavidad drenó el material purulento y ahora que ha sido retirado deja el espacio que ocupaba. Esto es un absceso pulmonar, ¿de acuerdo? Que ya ha sido drenado una vez que hemos cortado el pulmón. Muy bien, finalmente la ulceración. La úlcera viene a ser una solución de continuidad de las mucosas. Cuando hay un tejido o un epitelio con mucosas, la pérdida de esta mucosa es lo que se conoce como una úlcera. Se produce necrosis de la mucosa y obviamente hay una inflamación aguda agregada. Las úlceras son muy comunes en la piel, ¿no?, en la boca. Las aftas, por ejemplo, orales, es un buen ejemplo de úlcera. Las úlceras del tubo digestivo son muy comunes, y también las del tracto genitourinario.
En estas úlceras muchas veces hay un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Que es lo que causa la úlcera, y como la úlcera toma tiempo, muchas veces hay un infiltrado inflamatorio crónico tratando eh, de reparar esa úlcera, ¿no? Y cerrar esa úlcera, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de úlceras en piel, en miembros inferiores, en pacientes que de fondo tiene varices. Entonces, como hay una alteración de irrigación, se forman estas úlceras que son muy grandes y que son muy difíciles de tratar y de cerrar. Muchas veces hay que estar curando la herida y el cierre de esta lesión puede tomar tranquilamente varias semanas o inclusive varios meses. Aquí tenemos dos úlceras bastante antiguas y uno se da cuenta que, miren, está ocurriendo en una piel que está severamente dañada, una piel muy pálida, casi color blanco, que ha perdido por completo los anexos cutáneos, ¿no? Debe ser una piel atrófica, debe haber alguna alteración vascular de fondo, y sobre ese contexto aparecen estas dos úlceras muy grandes, ¿no? Esto es difícil que vaya cerrando, ¿no? Ya que la irrigación está alterada, ¿no? Y es una cosa importante para la cicatrización el tener una adecuada vascularización del tejido. Aquí tenemos un ejemplo de una úlcera péptica en el duodeno, ¿de acuerdo? Y básicamente la gran mayoría de estas úlceras son por acción del ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Aquí tenemos en la mucosa duodenal y al otro extremo también, y aquí debió estar la mucosa, pero ahora tenemos un hueco acá, una lesión, una pérdida de la mucosa, y esto se conoce como una úlcera. En este fondo de la úlcera vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Y por debajo un inflamatorio crónico con fibrosis. El gran problema de estas úlceras es que si siguen creciendo pueden comprometer un vaso que esté en la submucosa, un vaso sanguíneo, y si lo llegan a lesionar y el vaso sanguíneo es importante, tiene un gran tamaño, va a empezar a sangrar y el paciente puede venir a la emergencia con una hemorragia digestiva y dependiendo de la cantidad de sangre que pierda puede venir inclusive ya con signos de hipovolemia e inclusive shock hipovolémico. Otro ejemplo, pero de una úlcera, pero ahora en el estómago, vemos el epitelio gástrico. Vean que aquí solamente hay una pequeña parte donde falta la mucosa. La submucosa no está afectada, pero se dan cuenta que hay un tejido fibroso con nuevos vasos aquí. Es decir, debió haber habido una úlcera acá, pero ya está en un proceso de cicatrización. Y queda solamente por reponer esta pequeña área de donde falta el epitelio.